Buenos días. Un placer estar hoy aquí en la COE, agradeciendo también al IMEX y a la COE por la invitación de estar en este panel. Y hoy vamos a conversar un poco sobre cuáles son las posibilidades en Iberoamérica de integrarnos en las cadenas de valor. Y esta discusión, como todos ustedes saben, vienen, digamos, gracias a la pandemia, por decirlo de alguna forma, porque después de la pandemia y con los cortes de suministros que hubo alrededor del mundo, muchas empresas se están planteando que hay que diversificar riesgo, y una manera de diversificar riesgo es logrando relocalizar producción en otras partes del mundo. Y lo que nosotros queremos un poco conversar hoy en este panel, en algunos sectores específicos, es cuáles son nuestras posibilidades de que esto pueda pasar en Iberoamérica. Tenemos un panel de lujo, ¿no? Y le vamos a sacar todo el jugo que sea posible, y les voy a contar por qué el panel es de lujo y por qué nos van a contar cosas muy interesantes. En primer lugar, vamos a hablar con la Secretaría General Iberoamericana. Tenemos a Esteban Campero, que es el que maneja toda el área de economía y de pymes. Esteban tiene una trayectoria muy importante estudiando a las pymes en general, la internacionalización de las pymes, pero además nos va a contar un poco sobre cuál es ese potencial, tanto de las empresas grandes como de las pymes, para poder aprovechar las oportunidades de insertarnos en cadenas de valor. Tenemos a Facia Pusterla, colega del Banco Interamericano de Desarrollo. Coincidimos en algún momento aquí en Madrid cuando yo estaba con mi antiguo sombrero en mi antigua casa en la CAF, y la verdad que una economista muy prestigiosa. También coincidimos en el Cono Sur cuando estuvo en Buenos Aires y yo en Uruguay. Y Facia y el BID tienen una trayectoria muy importante en la inversión, no solo en el financiamiento, pero también en la asistencia técnica a empresas en los sectores de los que vamos a hablar hoy, que son el de economía naranja, de economía azul y la parte agroindustrial. Además, el BID tiene una cosa muy interesante, que es un banco de desarrollo, pero al mismo tiempo tiene lo que llaman el BID Invest, ¿no? Que es un banco que trata de invertir en sectores precisamente del tipo de empresas de las que vamos a hablar hoy, de esas empresas que pueden aprovechar las oportunidades para insertarse en esas cadenas de valor. Y last, pero no least, tenemos a André de USADY, ¿no? Y André es nuestro caso de estudio en el panel de hoy, ¿no? Y voy a contarles por qué André es nuestro caso de estudio. André USADY tiene dos características muy importantes que André nos va a comentar. Una, es una empresa que ya está surcando este camino de diversificar la cadena de valor. Y les cuento por qué. Porque USADY es una empresa española que tiene presencia en más de 30 países, pero que además ayuda a otras empresas a insertarse en nuevos mercados. Por ese lado, nos va a contar algunas de las cosas importantes. Él está en Brasil, vamos a hablar un poco de Brasil, pero al mismo tiempo también nos va a contar la experiencia propia de USADY como una empresa que se insertó en cadenas de valor en el sector de servicios. Nosotros siempre hablamos mucho de manufactura y de agroindustria, pero el sector de servicios es muy importante, y este es un caso de estudio muy interesante. Yo simplemente les voy a dar una pequeña pincelada antes de darle la palabra a mis panelistas. Hace algunos años el BID escribió un reporte muy importante que se llamaba Fábricas Sincronizadas. Y en ese estudio que hizo el BID había un gráfico que yo siempre lo tengo en mi cabeza, que parecía un bol de espagueti, ¿no? Y ese bol de espagueti no estaba muy bien distribuido en el plato. La mayoría de los espaguetis estaban en el norte y muy pocos espaguetis en el sur. ¿Qué eran los espaguetis? Los espaguetis eran las conexiones entre empresas que tenían subsidiarias o tenían proveedores en otras partes del mundo. Entonces era muy normal ver una empresa en Estados Unidos con un espagueti que iba a Alemania y el otro espagueti iba a China. Y todos ustedes saben que hoy en día la producción se deslocaliza, y aquellas empresas que tienen posibilidades de tener una ventaja comparativa, una ventaja competitiva, van a llevar esa producción donde tengan buenas condiciones. Entonces, en ese bol de espagueti que yo vi en aquel reporte, una de las cosas que más me llamaba la atención era que en el norte se encontraban todos los vínculos, en el sur había muy pocos. La primera conclusión era que el sur no estaba conectado entre ellos, pero la segunda era que la conexión del sur con el norte, y por eso es importante esta discusión porque estamos hablando de Iberoamérica, había muy pocos espaguetis.
Y ustedes saben la razón, porque nosotros somos proveedores básicamente de materias primas, América Latina, el resto del mundo, y la idea es que nos convirtamos en una región donde podamos insertarnos en ese tipo de cadenas que comentaba el presidente del IMEX, agroindustriales, manufactura, etc. Y no me extiendo más y solo termino con esto. Nosotros tenemos ejemplos muy interesantes en Iberoamérica y en particular en América Latina de cómo hacer estas cosas. Tenemos el ejemplo en la industria automotriz y electrónica en el caso de México con la integración con Estados Unidos. Se puede hacer. Tenemos el ejemplo en el Mercosur entre Brasil y Argentina de la industria automotriz. Y voy a dar un ejemplo brasileño que a mí me encanta, que es una empresa que conozco bien que se llama Embraer, que es una de los líderes productores de jets, de bajo rango de vuelo, pero que se ensambla, es un ejemplo de cadena de valor. Se ensambla en Brasil y las partes vienen de todas partes del mundo. Sí se puede hacer y lo que queremos discutir es cuáles son estos determinantes y qué tenemos que hacer para poder impulsar esto. Y ahora sí, le voy a hacer la primera pregunta a Esteban. Y Esteban, yo quisiera que tú nos comentaras un poco desde la CEGIF, ¿cómo ven ustedes la situación de la PYME? ¿Cómo ven la situación de las empresas que se tienen que integrar a estas cadenas de valor? ¿Y cuáles, en tu visión, son las oportunidades y también los principales desafíos que tienen estas empresas? Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación, siempre es un placer venir acá a COE a reflexionar sobre estos temas. Casi diría mi segunda oficina porque en estos meses estamos trabajando muy codo a codo organizando lo que va a ser el próximo encuentro empresarial iberoamericano, que como decían muy bien en el comienzo se va a tratar en el panel de cierre. Y respondiéndote, Germán, ¿qué estamos viendo, qué estamos recogiendo? Déjenme contarles que acabamos de tener nuestra reunión de ministras y ministros de Industria hace 20 días en Santo Domingo. Tuvimos la oportunidad de reflexionar con los representantes de los 22 países en un contexto histórico muy particular, es decir, en el resurgimiento de la política industrial ya definitivamente, ¿no? Parece casi una tontería decirle resurgimiento, la velocidad de los acontecimientos históricos hace pensar que estuvieron siempre y no, hoy están más presentes que nunca en nuestras carpetas. Entendiendo también cómo se acomoda América Latina de una manera heterogénea y diversa, como bien decías en un principio, en esta lógica también muy marcada norte-sur. A mí, antes de hablar de sectores, me gustaría compartir un poco también lo contextual y los factores, de alguna manera, complementando lo que vos decías en un principio. Y acá obviamente nos encontramos en un escenario de interdependencia y fragilidad a nivel mundial, es decir, toda la economía mundial es consciente de este doble factor que condiciona nuestra actividad económica, creo, de acá y para mucho tiempo. Lo hacemos en un contexto donde la CEGIP tiene la gran particularidad de tender un puente entre Europa y América Latina, y lo hacemos en un contexto en el cual Europa se plantea de una manera muy agresiva y muy activa su lógica de autonomía estratégica abierta, y ahí puede haber una oportunidad también en todo esto que estamos hablando de cadenas de valor. Lo hacemos también en un contexto donde la sostenibilidad adquiere cada vez más importancia, inclusive ya tiene que ver con una lógica de barrera de entrada a las cadenas globales de valor, y como bien se decía acá, y también es bueno remarcarlo, lo hacemos en un contexto con un liderazgo muy fuerte de un país como México también, con una penetración en determinadas cadenas globales de una manera contundente, que creo que también puede conllevar alguna oportunidad en ese sentido. En una América Latina que sigue teniendo muchos problemas de internacionalización, es decir, que a diferencia de otras regiones del mundo, su economía no está tan internacionalizada, y en una América Latina que también ofrece diferentes ventanas de oportunidad, ya no solo desde los recursos naturales, que seguramente me refiera después, sino también desde el talento y las oportunidades que ofrecen los servicios, como bien decías en un principio. Así para completar, para concluir, digamos, esta primera pregunta, me gusta que nos refiramos a ese gran estudio que hizo el BID en su momento, que en realidad fue premonitorio, porque el comportamiento de la reconfiguración de las cadenas en realidad es previo a la pandemia, ¿no? Podemos estudiar la historia reciente donde las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ya llevaban a un comportamiento de por lo menos identificar proveedores alternativos, y América Latina pudo sacarle provecho. Es decir, estos números que ya son mucho más claros, mucho más tendencia, de México, Vietnam o Taiwán, ganando mucho terreno en cadenas como la automotriz,
y sobre todo, por ejemplo, la automotriz pesada, de camiones y demás, es una tendencia que es previa a la pandemia, es una tendencia que es previa a la guerra y que por supuesto se consolida con estos procesos. Hay un contexto de enfrentamiento comercial, hay un contexto y una reflexión, y somos mucho más conscientes de este estrés de las cadenas de suministro que, como decía en un principio, nos lleva a retomar la política industrial de una manera muy fuerte. Esto conlleva también que la política de ciencia y tecnología e innovación también vuelva a pensarse de lógica de clústeres. De hecho, la CEPAL hoy vuelve a agarrar la lanza en la lógica de clústeres, entendiendo que el territorio es mucho más que la actividad donde apoyamos la actividad productiva, sino que tiene que ver con las relaciones que nos tendemos y cómo desarrollamos innovación ahí. Así que yo en esta primera pregunta simplemente reforzar esas ideas de interdependencia, fragilidad, vuelve la política industrial. América Latina vende materias primas y tiene una posición bastante débil por ahí en el posicionamiento en cadenas globales de valor. Tiene un liderazgo muy fuerte con México, Iberoamérica, que es lo que trabajamos de la CEGIP y desde CEIB, del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. También tiene la gran ventana de oportunidad de este puente con Europa que se está planteando de la autonomía estratégica abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. O sea, estos paneles son como Netflix, ¿no? Yo tengo que dar el preview de cuál es el próximo capítulo, ¿no? Y antes de darle la palabra a Faxia para que nos cuente un poco cómo está el BID trabajando en estos sectores en América Latina, le quiero decir tres cosas de ese estudio, ¿no? Que hemos citado mucho al BID hoy. Es cierto, ese estudio es del año 2014. Ya en el 2014 había una gran preocupación en América Latina por la inserción de las cadenas globales de producción, y yo creo que obviamente la pandemia abrió una oportunidad y eso es de lo que queremos hablar ahora. Pero en ese estudio habían tres cosas importantes que yo quiero destacar de las conclusiones y quiero hablar un poco de obstáculos, porque tal vez más adelante en el panel me gustaría conversar con mis panelistas sobre cómo resolver estos obstáculos, ¿no? Había un obstáculo, ustedes los que obviamente están aquí conocen bien América Latina, el transporte y la logística es un gran reto para todas las empresas, no solo las que se tienen que integrar en las cadenas de valor, sino todas las empresas en América Latina. Ese era un primer conclusión de este estudio. Había que trabajar en el tema de transporte y logística. La segunda conclusión de este estudio también nos decía que cuando tú te insertas en una cadena de valor y tú tienes a una persona que te está pidiendo un insumo, a veces ese insumo que te está pidiendo te lo pide muy específicamente, digamos. Ustedes empresarios saben esto mejor que yo. Yo quiero que me produzcas este componente para esto y para esto. Esto necesita una fortaleza institucional y contractual muy importante, porque esa persona que te está comprando el insumo, si tú fallas, no te va a volver a comprar otra vez. Entonces, este es el segundo factor que salía en este trabajo y me parece que es importante destacarlo. Y el tercer factor, hay más, pero solamente quiero hablar de esto, es que los gobiernos pueden ayudar en esto. Obviamente pueden ayudar con políticas públicas para mejorar el transporte y la logística, pueden ayudar con políticas públicas para, por ejemplo, la innovación y el talento, que son otras dos cosas que se necesitan para integrarse en las cadenas de valor, y los gobiernos pueden ayudar a resolver fallas de información, que son importantes en este aspecto. Ahora, yo quiero escuchar un poco de Faxia, que nos cuente. El BID tiene una gran trayectoria en el tema de cadenas de valor en América Latina y en la inversión en estos sectores. Que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo, cómo lo ven y cuáles son las oportunidades, Faxia. Muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar en este panel con amigos y nuevos amigos y hablar de la región y de Iberoamérica, y en particular de este tema que, como bien decía antes Germán, es mi tema, ¿no? Yo empecé trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con productividad, innovación, políticas industriales, políticas de desarrollo productivo, ¿no? Que vuelven y que son necesarias. Y que desde luego desde el Grupo BID estamos y hemos estado, yo creo desde siempre, desde que existimos, analizándolas, impulsándolas desde un punto de vista macro y micro también, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar los tres temas que tenemos sobre la mesa hoy y que se han elegido, hablar de cómo desde el Grupo BID estamos enfrentando estos retos y las oportunidades asociadas, con ejemplos asociados al tema de agricultura, al tema de economía azul y también economía naranja. Y partiendo
por lo relacionado con agricultura. Evidentemente hemos hablado de un contexto global cambiante, debido, por supuesto, a la pandemia. Decían Germán y Esteban, proceso cambiante que ya venía desde antes y que añadiría yo, porque no se ha dicho explícitamente, pero claramente con la guerra en Ucrania también presenta nuevos aspectos que hay que tomar en cuenta en las oportunidades de aprovechar la relación entre Europa y América Latina, ¿verdad? Más allá digamos, de lo que tiene que ver con el conflicto en Ucrania, pero que evidentemente esto lo condiciona bastante, y en el sector agrícola en particular. Y me gustaría mencionar que desde el punto de vista macro, creo que hemos escuchado ya unas reflexiones importantes, y desde el punto de vista micro también, es decir, mirando a casos de estudio, también se pueden sacar reflexiones interesantes sobre dónde están las oportunidades y dónde están los desafíos. Y en particular el año pasado, citando otra publicación del BID, hemos sacado un estudio micro con 30 casos de empresas donde lo que se quiere destacar es lo último que ha mencionado Germán, es decir, la importancia de la asociación de las alianzas público-privadas para aprovechar oportunidades y solventar cuellos de botella, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, por un lado, la región claramente tiene un potencial enorme en ámbito agrícola, un potencial que podemos estar todos de acuerdo, queda todavía por aprovechar a fondo, ¿verdad? En el ámbito que tiene que ver con generación de empleo, por ejemplo, pero también todo lo relacionado con seguridad alimentaria. Y esto es relevantísimo, ¿no? Siempre lo ha sido, pero creo que es algo que se está hablando más y más. Y también otro tema que caracteriza este sector en la región es que hay todavía muchísima agricultura de subsistencia que convive, ¿no?, con ejemplos de agricultura muy dinámica, muy tecnológica, muy asociada a oportunidades de innovación, ¿verdad? Casi que a la frontera. Y es aquí donde la inserción en las cadenas de valor global, claro, tiene sus retos, pero a la vez al alcance hay ejemplos y empresas que ya están allí, ¿verdad? Que ya están allí y que son empresas muy grandes o empresas más pequeñas que ya están organizadas en cooperativas, ¿verdad?, en asociaciones, y que hacen un trabajo muy importante de fortalecerse a través de asistencia técnica, ¿verdad?, que entre otras cosas, por ejemplo, el BID provee. Voy a empezar a dar 2 o 3 ejemplos porque no quiero alargarme demasiado. Pero clarísimamente, el caso exitoso que todos conocemos, por ejemplo, del sector peruano que produce aguacate y arándanos, no hubiese podido ser tan exitoso sin las políticas públicas que permitieron los avances tremendos en riego, pero también en temas sanitarios, ¿verdad? Porque te insertas en la cadena de valor global si tus productos están, digamos, homologados para poder exportarse y cumplen con ciertos requisitos. Otros ejemplos que quiero dar, en particular, son relacionados al sector cítrico en Argentina, donde el BID ha trabajado con una de las empresas más grandes a nivel mundial de producción de cítricos, Citrusville, donde tenemos el BID Invest, que mencionaba antes Germán, que ha estado apoyando en la continua capacidad de esta empresa de producir fruta que por la mayoría digamos, de su producción en realidad no se vende fresca, sino ya elaborada, y eso le han permitido insertarse en una cadena global de valor. Asimismo, un par de ejemplos más, tenemos a la empresa Mercon, que es del sector cafetalero, y quiero destacarla ¿por qué? Porque allí se ha hecho todo un trabajo de apoyo importante en términos de asistencia técnica y financiamiento para adecuarse a unos criterios de sostenibilidad y de capacitación de los empleados que de vuelta ayudan a insertarse en las cadenas de valor. Y por último, a través de nuestro laboratorio de innovación BidLab, un ejemplo bien interesante de participación en fondos que quieren invertir luego en empresas con alto impacto tecnológico en agricultura. No sé si prefieres que me pare aquí, sí, y después hablo de los otros ejemplos, si te parece. Me parece bien, Facia. Digamos, yo, como saben, yo soy profesor en el Instituto de Empresas, ¿no?
Y cuando yo quiero explicarle a un estudiante, uno tiene que explicarle a un estudiante con una cosa que se le tiene que quedar en la cabeza, ¿no? Yo normalmente en mi clase le pregunto al estudiante, ¿quién produce el mejor chocolate del mundo? Y la respuesta básicamente es, por aclamación, Suiza produce el mejor chocolate del mundo, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿y ustedes saben quién produce el mejor cacao del mundo? Entonces ahí entra un poco la discusión, porque habrán notado por mi acento que yo soy venezolano, entonces el mejor cacao del mundo lo produce Venezuela, pero los peruanos, los ecuatorianos y otros países me van a decir que no, que son ellos. Entonces la pregunta que yo les hago a los estudiantes, ¿por qué si nosotros producimos el mejor cacao del mundo, el mejor chocolate del mundo viene de Suiza? Y les dejo esto aquí porque tiene que ver con nuestra discusión de cómo agregar valor no solo a las materias primas, sino cómo poder tener políticas públicas para ese sector. Por cierto, estamos produciendo buen chocolate orgánico en América Latina y ojalá que esto aumente. Ahora, yo quiero pasar a hablar de un caso específico de una empresa. Y como les comenté anteriormente, yo creo que Ausadi tiene dos cosas muy importantes que contarnos. Primero, es una empresa de origen español que está en más de 50 países. Y es una empresa que se insertó en una cadena de valor muy interesante, que es la cadena de valor de los servicios, digamos. Pero además, lo escogimos perfecto a Andrea aquí, porque es la empresa que ayuda a otras empresas a que se puedan internacionalizar. Y esto es muy importante para nosotros porque cuando estamos tratando de entrar en cadenas de valor, como comentaba Esteban, es muy importante que nosotros podamos tener este aterrizaje en otras latitudes. Así que, André, yo quisiera que tú nos contaras un poco sobre la empresa, lo que ustedes hacen y cuáles son los principales desafíos que tú ves desde la empresa cuando estas empresas latinoamericanas o europeas tratan de ir a otros mercados a tratar de establecerse. Gracias Germán por la invitación. Gracias a todos. Auxad empezó el proceso de internacionalización en 2010. Entonces empezamos con los países de la América Latina y con los principales problemas que una empresa tiene para empezar el negocio en el país. Entonces el ejemplo de Brasil, que es uno de los países con más complejidad en términos de legislación fiscal, en términos de legislación laboral y el proceso de constitución de una empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando empezamos la constitución de una empresa en Brasil, tiene que tener una representación local, una persona que va a ser el responsable pela institución, pela sociedad en Brasil. Entonces, esta persona que va a ser el responsable tiene que estar involucrado con la constitución de la sociedad. Entonces, es una persona local. Entonces, esto es uno de los principales problemas para una empresa que quiere internacionalizar, llegar en Brasil, hacer la constitución de la sociedad, tiene que tener alguien de allí para empezar el negocio. Un otro punto que es muy importante cuando empezamos un proyecto ahí es con relación a tributación, ¿sí? Entonces, tú estabas mencionando de la cadena de valor, insumos, ¿no? Si empezamos con un negocio en Brasil, nosotros tenemos que tener en cuenta los impuestos que están relacionados con el producto que tiene interés en hacer la importación o el servicio, la forma de envío de capital. Entonces, tiene un par de situaciones muy importantes que nosotros tenemos que mirar para que hagamos el principio de la sociedad de una manera correcta en el tiempo para trabajar. Porque si tú tienes problemas con el principio de la operación, con la constitución de la sociedad, algo que va a llevar como 30, 40 días, si tú tienes el asesor correcto y las situaciones muy aclaradas, puede llevar meses o hasta un año. Entonces es muy importante tener en cuenta. Sí. Muchas gracias, André. Hay un tema, ahora vamos a volver con Esteban, y yo quiero que Esteban nos ayude un poco aquí a soñar conjuntamente, ¿no? Cuando yo digo soñar conjuntamente, es que Esteban nos ayude a identificar cuáles son esos sectores en América Latina, además de los que estamos discutiendo en el panel y que Facia nos va a hablar un poco más adelante. ¿Cuáles son esos sectores donde nosotros podemos pensar? Porque
Una discusión interesante siempre en política industrial, ¿no? Que es donde yo creo que el debate siempre ha estado, es si escogemos o no escogemos a los ganadores, ¿no? Esa ha sido una discusión eterna en esto, ¿no? Y la verdad, hay opiniones a favor y opiniones en contra. Sin embargo, yo quisiera cambiar un poco o refrasear esto de escoger ganadores, que no me gusta decirlo así, pero lo que sí uno podría decir es quién tiene potencial y con las adecuadas políticas podría triunfar. Lo voy a replantear de esa manera. Y eso es lo que le quiero preguntar a Esteban. Yo, antes de pasarle la palabra, el presidente del IMEX comentaba el potencial del sector agroindustrial español, ¿no? Y la verdad que también hay que decir que la inversión española en agroindustria y lo que han aprendido muchos agroindustriales de las empresas que tú decías, que son modernas y sofisticadas, con tecnología, con inversión, ha sido muy importante. Y hay que destacar que estos vínculos iberoamericanos muchas veces nos llevan. Digamos, no me quiero extender, pero solo quiero contar un ejemplo muy rápido. Cuando yo estuve en Uruguay, una empresa uruguaya desarrolló tecnología hidropónica que se utiliza aquí en las regiones con poca agua para poder producir las mejores lechugas del país con un gran ahorro de recursos. Así que este tipo de cosas muy concretas se pueden hacer y nos pueden dar largo kilometraje. Esteban, por favor. Bueno, muchas gracias, Germán. Para ser concreto con la pregunta y hacer foco en algunas oportunidades, no voy a ser muy original por ahí con lo que ya se venía hablando. Por supuesto que América Latina tiene un enorme potencial todavía en el sector de la agroindustria, es decir, tenemos, como bien decía Fazia, determinados sectores que son altamente competitivos, que ya son de clase mundial hace muchos años y compiten en los escenarios internacionales hace décadas. Se hacía mención a una empresa citrícola argentina de la provincia de Tucumán, que hace ya muchos años es proveedora, por ejemplo, de las marcas de gaseosas más importantes del mundo, y que lo hace además con un proceso de certificación y con un proceso de trazabilidad detrás que también es muy fuerte, es decir, el paquete que tiene en cuanto a servicio tecnológico atrás también es muy fuerte. Además de la agricultura y los agronegocios, el potencial que tenemos en minería y en todo lo que tiene que ver con recursos naturales es enorme. Imagínense, tenemos la reserva de litio más grande del mundo entre Chile, Argentina, Bolivia y también lo que está haciendo Perú. Obviamente, todavía con muchas oportunidades que aprovechar para agregarle más valores a esa actividad, pero ya inserta en las cadenas globales, digamos, con inversiones grandes de los países más competitivos a nivel mundial de esto. Los servicios basados en conocimiento, por supuesto que también siguen siendo fundamentales, importantes. Tenemos talento, tenemos gente joven, seguimos siendo muy competitivos en precio y tiene sentido desde un call center hasta una factoría de software, pasando por una empresa de inteligencia artificial, ¿por qué no?, que se pueda desarrollar en América Latina. América Latina tiene un enorme potencial ahí. Volviendo de nuevo a los recursos naturales, el hidrógeno verde también ofrece muchas oportunidades que ya son realidad, ya se están haciendo inversiones muy importantes, por ejemplo, en Chile. Es decir, el abanico es bastante grande. A mí me gustaría remarcar la importancia que también tiene esta hibridación con los servicios, que decía muy bien Germán al principio y que después Fazia lo reiteró, y creo que el caso nos viene muy bien para remarcarlo. Si ustedes piensan, y esto es casi una declaración de intenciones porque lo trabajamos en la CEGIP desde una perspectiva iberoamericana con América Latina más España, Portugal y Andorra. Ustedes saben que el AgTech es la tecnología de software aplicada al agro, es decir, el sueño del pibe, como decimos en Argentina, el sector primario, agregando valor con los servicios, con la tecnología. En AgTech, el gran jugador mundial es la India, ¿no? Tendrá unos 1.600 empresas intensivas en conocimiento que compiten a nivel internacional. Estados Unidos es otro jugador muy, muy fuerte. Y sacando números, contando, si nosotros sumáramos el enorme liderazgo que tiene España, por ejemplo, en Europa, con lo que está haciendo Portugal, más la fuerza de América Latina en esto, seríamos un jugador más grande que estos proveedores. Quiero decir, tenemos empresas de software, de servicios basados en conocimientos de clase mundial que ya están agregando valor a estas actividades primarias. En este momento en la CEGIP estamos poniendo en marcha un estudio que justamente quiere reflejar esto, es decir, esta fortaleza. Germán decía, ¿tiene sentido o no elegir los champions? Bueno, sin meternos en esa discusión, sí creemos que tiene sentido al menos prestarle atención a quiénes son los que están generando empleo de calidad y quiénes son los que están yendo más rápido en esta recuperación, porque nos van a ayudar a traccionar la economía más rápido a todo. Y por último, también se hablaba de esta importancia de, por ejemplo,
de la figura de las grandes compañías que apuestan en el desarrollo de proveedores y demás. Nosotros acá desde COE con CEIB, con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, una iniciativa de la CEGIB, hace unos años antes de la pandemia, conformamos un grupo con los directores de innovación de las grandes compañías que tienen inversiones en América Latina, todas grandes compañías que están desarrollando estrategias de innovación abierta, es decir, están desarrollando fondos de Venture Corporate, están parando las antenas para invertir en startups y en pymes dinámicas que pueden ser proveedores de ellos. Y el desafío que le planteábamos era cuáles son los obstáculos que están encontrando en América Latina que no hace que crezcamos más a la hora de repartir o de mover esas fichas de inversión año a año. Y ahí nos encontramos con cosas que bueno, son los deberes que faltan, que tenemos que repasar, que es volver a una agenda de simplificación productiva, es decir, tener una agenda industrial, de desarrollo industrial, de política industrial, obliga o merece que tengamos una agenda de simplificación productiva y de facilitación de comercio. Hay mucho que desburocratizar ahí y tenemos que homologar de alguna manera también, porque aislados, separados somos muy chiquitos, en región podemos ser un jugador muy fuerte. Otra cuestión que surge de esas conversaciones y que se remarca aún más en este contexto tiene que ver con la certificación de calidad. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para trabajar la certificación de calidad en este momento donde las normas de ESG y todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, gobernanza y demás adquieren cada vez más valor para insertarse en estas cadenas. Es la llave de entrada para entrar en estas cadenas. Tiene sentido que le podamos dar un enfoque integral y un enfoque iberoamericano, ¿por qué no?, a este trabajo, y donde, por supuesto, el tercer pilar, que también habría que seguirle prestando más atención que nunca, tiene que ver con la propiedad industrial, la propiedad intelectual, con las patentes y con, de alguna manera, garantizar esa seguridad jurídica y que los marcos normativos acompañen este desarrollo. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que esto nos da un panorama interesante de cómo tratar de apoyar a estos sectores con potencial. Yo quiero comentarles una cosa muy rápido sobre América Latina y, digamos, porque cuando estamos en esta actitud de sí se puede, les voy a contar algunos datos que son interesantes. La región más dinámica del mundo en este momento, después de la India, en recibir Venture Capital, es América Latina. En este momento tenemos aproximadamente 43 unicornios, empresas valoradas en más de $1.000 millones. Estas empresas están en todas partes, desde Mercado Libre en Argentina, Nubank en Brasil, Betterfly en Chile, Kavak en México. Y es bien interesante mirar este fenómeno, porque estas son empresas que surgen en América Latina, que inversionistas internacionales están apostando por ellas, están poniendo su dinero en ellas, pero que son empresas que pueden ser internacionalizables, exportables y escalables. Y eso está pasando en este momento en América Latina. Es una gran oportunidad también para España, porque algunas de esas empresas empiezan por acá para seguir al resto del mundo o al resto de Europa. Y ahora quisiera preguntarle a Facia, que nos faltan 2 sectores, y ahora te voy a pedir que nos hables de los otros 2 o de cualquier otra cosa que te parezca, porque como eres una economista también en temas de transformación productiva, ese es el nombre que yo le doy, cualquier cosa que puedas comentar también sería interesante. Gracias, y no me lo digas 2 veces porque si no aquí me excedo. A ver, no, en realidad sí quería hacer un pequeño punto sobre algo que mencionaste antes de los obstáculos cuando indicaste el tema de la petición de insumos muy específicos. Allí, claro, tiene un rol importante, por supuesto, el tema de la capacidad y fortaleza contractual, y esto es como algo que se traduce en también la capacidad de los países de tener un entorno regulatorio que te permita hacer eso, pero también de tener redes que permiten a las empresas comunicarse entre sí. Entonces, de vuelta, mucho antes de la pandemia y de lo que estamos viviendo ahora, desde el BID, hemos lanzado una plataforma que se llama Conect Américas, que tiene justamente este objetivo, o sea, hacer una red donde las empresas, sin ningún tipo de obligación, pueden entrar en contacto las unas con las otras, y está muy pensado para, sobre todo, empresas medianas, o sea, para facilitar la circulación de información dentro de lo que son las cadenas de valor. Entonces, yo creo que también es muy importante que las empresas y, bueno, los países estimulen a las empresas a asociarse a este tipo de plataformas, ¿no? Y ahora, viniendo a nuestros 2 sectores. Economía azul, muy rápidamente, de vuelta. Aquí hay una necesidad global de enfocarnos en trabajar con la economía azul. ¿Por qué? Porque tenemos
Bueno, primero, el 70% del planeta está cubierto de océanos y ya de por sí eso, con la crisis climática que estamos viviendo, nos obliga a prestarle atención. Pero en particular para América Latina y el Caribe, a ver, hay 70.000 kilómetros de costas, ¿verdad? Y en particular en el Caribe, la mayor parte de la población vive sobre las costas, ¿no? Entonces, de vuelta, y lo mencionaba antes Esteban, para alcanzar los ODS seguramente tenemos que ponernos a trabajar en sectores de oportunidad, pero sin de ellos no vamos nunca a alcanzar los objetivos que a nivel mundial nos hemos propuesto, ¿verdad? Entonces, desde el Grupo BID, nuevamente, en este sector estamos muy activos, tanto desde el punto de vista de políticas de regulación, pero en particular desde el punto de vista del sector privado me gustaría destacar un par de ejemplos que son la emisión de bonos azules. El BID Invest ha emitido el primer bono azul en la región, en Brasil, en Recife, y hemos emitido 2 más. También estamos muy activos en la producción de informes y de productos de conocimiento relacionados. Y también, por ejemplo, trabajamos mucho ahora, bueno, como con muchas otras empresas, pero también con la industria pesquera, para apoyarles en alcanzar y mantener estándares de sostenibilidad y de producción que les permitan a la vez trabajar en el tema de economía azul, pero insertarse nuevamente en las cadenas globales de valor. Y por último, en tema muy innovador y venture capital y todo lo que son, digamos, startups, exacto, gracias. Desde BitLab, el año pasado lanzamos un challenge que se llamaba justamente Blue Tech for Waste y estaba muy centrado en todo el tema de economía circular relacionado con océanos. Y de allí han salido varias propuestas que ahora estaremos desarrollando y ojalá escalando en algún momento, porque de eso se trata, lo que tú decías, ¿no? Toda esta gran presencia de venture capital nos debería llevar en un tiempo a grandes cosas. Último punto sobre economía naranja, una vez más, un sector de gran potencial en la región, y en España y en Iberoamérica en general, muy golpeado por el COVID, ¿vale? Y donde las intervenciones que se hacen tienen el doble objetivo de apoyar al sector privado como tal, pero también a los países en reactivarse, ¿verdad? El sector de economía naranja está también muy conectado con el sector turismo, ¿verdad? Y con la reactivación de una economía que se ha visto muy afectada por el COVID. Allí les doy 2 o 3 pinceladas de lo que desde una institución como el Grupo BID estamos aportando. Primero, desarrollar un sector donde le vemos potencial implica capacitar a ese sector, o sea, generar y fortalecer el capital humano relacionado. Entonces, hemos, por ejemplo, realizado el primer diplomado en economía naranja en Honduras. Entonces, hay todo un grupo de especialistas que se están formando en este sector. También estamos realizando varios cursos online para capacitar subsectores específicos relacionados con la economía naranja. Un ejemplo, gestión de museos o en general gestión de la creatividad. Y en tercer lugar, conectándome de vuelta al tema muy innovador, hemos lanzado iniciativas asociadas con el sector más tecnológico. Entonces, tenemos una iniciativa que se llama Creative Lab Tech, que la hemos lanzado en Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago, que junta justamente las empresas tecnológicas asociadas con el sector innovador. Un último punto más provocador, que es un ejemplo bien interesante y en contratendencia. El sector de videojuegos, como muchos sabrán, es uno de los sectores que no ha parado de crecer, inclusive con la pandemia. Y hay tanta demanda en el sector de videojuegos y sobre todo de las grandes compañías que desafortunadamente no están en América Latina y el Caribe, que lo que está sucediendo es que muchos expertos de videojuegos de la región trabajan remotamente, no para la región. Entonces, allí la gran pregunta es, ¿cómo queremos analizar este fenómeno? Porque es como mi cacao, más o menos. Exactamente, ¿es una fuga de cerebros? Sí. No, porque los cerebros se quedan en América Latina, pero allí claramente hay una oportunidad de desarrollo de este sector en América Latina misma. Y aquí me paro. Gracias. Yo creo que, digamos, la verdad, el panel se nos está acabando, y no sé ustedes, pero yo no quisiera que se acabe, pero... la verdad no podemos entrar en este tema, porque este tema nos daría para mucho, pero porque esto del brain drain es un tema muy importante
muchas veces viene por el tema de oportunidades. Puedes tener muy buen capital humano, pero si ese capital humano, digamos, me vienen a la mente científicos, gente muy especializada, muy formada, que luego no tienen esas oportunidades en sus países. Estos sí se mudan y se mueven, aquellos pueden trabajar virtualmente, pero esto pasa. Y eso me lleva a hacerle una pregunta a André, porque es clave para las empresas el manejo del talento. Digamos, si tú vas a desarrollar una cadena de valor, si tú vas a entrar a un nuevo mercado, si tú te vas a internacionalizar, y es un mercado que tú no conoces, en realidad nosotros tenemos que ver cómo gestionar ese talento. Entonces yo quisiera preguntarte, André, ¿cómo se hace? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo ayudan ustedes a las empresas a identificar ese talento que se necesita para esa internacionalización? ¿Y cuáles son los problemas que ustedes encuentran normalmente? Por ejemplo, una empresa muy especializada que se quiere instalar en un país, digamos Brasil, y de repente en Brasil no está el personal que necesita. ¿Se puede traer? ¿Es difícil? Cuéntanos un poco sobre esto. Es una pregunta muy pertinente. Es que lo que me viene en la cabeza como más importante en una situación de internacionalización, cuando hablamos de personas, es entender cómo funciona la cultura local. ¿Sí? Esto es un punto muy relevante, porque lo que nosotros escuchamos de las empresas cuando quieren, por ejemplo, ir a Brasil o los otros países de la América Latina es, me gustaría reflejar la cultura que nosotros tenemos, y no. ¿Sí? Nosotros tenemos situaciones de comportamiento y cosas que se impactan de una forma brutal en la cultura local. Esto no es bueno. Entonces, es importante tener un estudio previo de cómo funciona la cultura de las personas, la relación laboral, la relación en el trabajo, porque tiene un impacto muy grande con la relación. ¿Sí? En los casos que tú estabas mencionando, Germán, de que empezamos un proyecto con un país como Brasil o otros, que hacemos internacionalización y no tenemos el profesional para desarrollar la actividad, por ejemplo, en Brasil tenemos la posibilidad de traer una persona con expertise específico para hacer el liderazgo del proyecto en Brasil. Tiene una serie de trámites que nosotros tenemos que hacerlo para que esta persona venga y consiga trabajar en el país, pero es simple y nosotros podemos hacerlo de una forma rápida para que empiece el proyecto. Entonces, el primer punto que es muy importante es tener la sociedad creada con la representación local para que con esto podamos empezar los proyectos y traer personas necesarias en las actividades que no tenemos conocimiento local. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el panel y yo, digamos, obviamente esto ha sido demasiado rico y yo no me puedo atribuir la responsabilidad de hacer un resumen de esto, es imposible, pero déjenme decirles solo algunas cosas y le voy a dar la palabra a mis panelistas para que cierren. Cada uno va a tener 1 o 2 minutos para hacer una reflexión final, pero yo creo que estamos de acuerdo en al menos 3 cosas. El potencial está ahí, ¿no? Se puede hacer. Segundo, necesitamos políticas públicas que apoyen a este proceso. Y ahí es un trabajo conjunto de las organizaciones internacionales, los gobiernos y los sectores privados y las asociaciones empresariales como la COE juegan un papel muy importante en esto. Y tercero, yo creo que hay una muy buena posibilidad de que esto salga bien, digamos. Y yo creo que la prueba o lo que muestra de que existe la posibilidad de que esto salga bien es que con todos los problemas que hay, y ustedes me van a decir, bueno, ¿de qué está hablando este? Si sabemos toda la inestabilidad política, institucional y lo que está pasando en América Latina. A pesar de todo eso, se está emprendiendo, se está invirtiendo, se están generando unicornios y hay un movimiento, yo llamaría tectónico, en las bases empresariales de Iberoamérica. Así que con eso yo le daría la palabra en el mismo orden en que siempre estuvimos, Esteban, Facia y André, para hacer algún cierre. Bueno, un cierre para coincidir y para remarcar que para que estas ganas de que salga bien y este optimismo se transformen en realidad, hay que hacer un trabajo muy fuerte de alianza público-privada, como siempre dice
Narciso Casado desde CEIB, de trabajo en equipo real, no declamarlo, sino intentar practicarlo, porque son desafíos que si no lo abordamos de manera integral, de manera conjunta, son muy difíciles de aprovechar. Y por último, como decías, da para otro seminario, para otra charla, estamos en un escenario donde la disputa del talento también es una realidad, y yo creo que la perspectiva iberoamericana puede jugar un papel muy importante en esto, es decir, coordinándonos, trabajando de manera conjunta para que la movilidad del talento no sea solamente un drenaje, sino que sea una oportunidad también de hacernos fuertes entre Iberoamérica. Entonces, por un lado, perspectiva iberoamericana, por el otro, alianzas público-privadas para acometer estos desafíos. Sí, gracias. Puedo decir que Esteban robó mi primera línea, porque obviamente yo también iba a decir que es fundamental la coordinación público-privada real, donde haya diálogo y mesas compartidas. Entonces me permito destacar dos puntos más, ¿no? El concepto que mencionamos al principio de puente que puede haber entre Europa y América Latina es fundamental, es necesario, es inevitable. Y también lo es por un tema de estándares que queremos que en las cadenas de valor se puedan replicar, aplicar y que sean, digamos, la normalidad. Creemos que la cercanía entre los sectores productivos latinoamericanos y europeos nos puede llevar en este camino, sumado a lo que mencionaba Esteban de la importancia del desarrollo de talento y de intercambio de expertise. Muchas gracias. Gracias, Germán. Lo que me gustaría mencionar es que es muy importante tener muy clara la legislación local para que empecemos un proyecto en un determinado país en la América Latina. Es lo que dijo en el principio y vuelvo a repetir que es un punto muy importante tener las cosas claras, las legislaciones laborales, la parte empresarial, la parte de los incentivos en situaciones muy específicas como energía renovable y un par de cosas, para que empecemos de una forma correcta y con la celeridad que necesitamos. Gracias a todos. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado este panel tanto como yo y le pido por favor que un aplauso para nuestros panelistas que han estado de lujo hoy.